Buenas noches, amigos que nos escuchan. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Buenas Enrique. noches, Ricardo. Buenas Buenas noches. noches, Ricardo. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Enrique. Bueno, hoy seguimos en nuestras sesiones. Bueno, recapitulando un poco para hacer memoria, empezamos esta serie con el acuerdo que tenía el gobierno de El Salvador con Google y exploramos, vea, lo que conocemos hasta el momento como las tres grandes áreas que se piensan enfocar: educación, luego salud, y el último que vimos fue gobierno digital y dijimos, bueno, ya habíamos mencionado que existen ya casos de éxito con este. El gobierno digital no es algo que se está inventando en el momento, sino que ¿cómo se llama? Ya países que lo han logrado. Eh, y pues debido al tamaño de El Salvador, que todo el mundo dice, bueno, El Salvador es un lugar pequeño, que no tiene los suficientes recursos, que es un país sobrepoblado, y todo eso lo ven como problemas. Entonces decidimos nosotros meternos como caso de estudio el caso de Singapur. Singapur es una isla más pequeña que El Salvador, con más población que El Salvador, con menos recursos que El Salvador, y sin embargo es uno de los grandes tigres de Asia. Es una de las naciones que tiene un mayor ingreso per cápita, comparable a, incluso superior a Estados Unidos o cualquier país europeo. Entonces, bueno, empezando, no sé, Mauricio, si usted nos da una pequeña introducción de lo que es Singapur y qué ha hecho o qué es lo que tiene ahorita, de dónde empezó y qué es lo que ha hecho. Gracias, Ricardo. La verdad que sabemos muy poco y escogimos Singapur, pero no es el único. Si alguien quiere ver cómo está Inglaterra, cómo está Canadá, lo puede ver. Para nosotros era por el tamaño, dijimos, justo para ver que no es debilidad el ser un territorio pequeño o el tener una alta densidad poblacional como la que tiene Singapur. Interesante para nosotros hacer el comentario porque comparando lo que está sucediendo en El Salvador, yo creo que el camino apunta a que podríamos conseguir varias de las cosas buenas y también prevenir parte de las cosas malas. Nada de lo que se hace en tecnología es 100%, digamos, favorable para quienes los usan, para los usuarios, en este caso para los países, para la población. Siempre hay que trabajar y aunque los gobiernos son diferentes, desde allí es donde se hacen quizás las agendas y las prioridades, y yo creo que la oportunidad está puesta en la mesa y está puesta en la mesa para que todos los que queremos colaborar, opinar o los que queremos sacarle provecho a la tecnología, para que nos apuntemos y no que seamos simples observadores. A mí me gustaba lo que decía un ex líder que conocimos por ahí en el camino, que en verdad no hay que ser tripulación, no hay que ser pasajero, perdón, hay que ser tripulación. Y yo creo que este es un buen momento para que nos convirtamos en la tripulación tecnológica del siglo XXI para El Salvador. Aquí debe reunirse toda la gente que sabe y los que no saben más que todo, porque eso es con ellos, van a tener que practicar. Hay datos en los que no vale la pena entrar porque el programa no es para dar datos exactos, pero sí nos va a llamar la atención más adelante cuando tengamos mucha información nuestra disponible en servidores y hay que ver qué se va a hacer con eso. Se hacen muchas cosas buenas. Creo que hemos, o vamos a hablar más adelante de lo que ha hecho, pero una de las cosas buenas, y lo dijo hace poquitito leyendo un documento del Project Management Institute, que el primer paso para que yo pueda ocupar la tecnología es tener una buena base de datos. Entonces, este país, nuestro país, va a poder dar el primer paso cuando tenga una buena base de datos, que con esos datos es que uno compara y mide y puede hacer proyecciones. Entonces, no sé cuánto tendremos en este momento registrado en El Salvador, pero si no hay datos, definitivamente no vamos a poder hacer nada. Cuando tengamos datos, vamos a poder hacer mucho. Y ese mucho puede ser bueno para algunos y no tan bueno para otros. Entonces, es ahí donde tiene que estar la participación nuestra.
cuando ya tengamos los datos disponibles y que nos estén manejando nuestros datos personales en algunos servidores, pues ahí comienza la tarea nuestra. ¿Qué hacer con esos? Y bueno, y velar también porque las leyes sean transparentes y que nos puedan permitir conocer al menos en una forma genérica, porque no creo que nosotros vayamos a conocer el 100% de los datos porque se va a volver una información sensible y no creo que la tenga todo el mundo, pero sí la podríamos, creo que, accesar en la medida que cada uno la solicite. Solo por cierre, en Europa, por ley, todas las compañías telefónicas guardan la información de sus suscriptores, de sus usuarios, por al menos 6 meses y como máximo 2 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando esas empresas tengan esa información? Ahí viene ya la otra demanda de otro tema que hemos hablado nosotros, Big Data, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con toda esa data? Y pues hay información que es nuestra y vamos a poder pedirla, pero ¿la pedimos para qué? Hay que saber también que la información que manejan los expertos de Big Data va a llegar un momento en que vamos a tener casi un modelo, digamos, de vida casi como un robot, digo yo, pues, que es que nos van a conocer todos los detalles, dónde comemos, dónde dormimos, dónde trabajamos, qué tiempo pasamos en una plataforma, qué tiempo pasamos en otra. De hecho, yo no sé si eso va a ser posible pronto, pero en el transporte, decíamos, el transporte es otro de las áreas de trabajo en la que creo que nosotros vamos a poder sacarle provecho, porque yo no sé ahora, en este año 2023, no conozco lo básico, ni siquiera el horario de los autobuses. Y yo creo que eso va a ser, pues en el futuro va a ser pues una de las áreas de trabajo. Dejo aquí, Ricardo, porque el tema es amplio y para que nos cuente Enrique que ha Sí, escuchado también. sí, no, como usted menciona, ¿verdad? Se tiene que poner una base, ¿verdad? Una base para que haya un gobierno digital tiene que existir una base y pues la base de datos, pues por eso se llama base de datos, ¿verdad? Es donde se cimenta todo lo que es tecnología. Este, Enrique, ¿tú cómo ves el caso de Singapur en el aspecto tecnológico? ¿Qué ha sido lo que ha hecho Singapur para cambiar, Sí. para M- hacerse m- más digitalizado? Mira, Ricardo, hay una frase que dice: el que no lee la historia está condenado a repetirla. Cuando las cosas van bien, yo digo, el que lee la historia está bendecido a repetirla. El caso de Singapur a mí me encanta, es un caso bien, bien bonito, como bien decías, con una población más densa que El Salvador, muy parecido a la población, pero estamos hablando de una islita de menos de 1.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de una densidad poblacional 23 veces más que El Salvador, y estamos hablando de un país que quedó totalmente en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial, y que cambió, digamos, increíblemente a ser una de creo que la cuarta potencia a nivel mundial económica. Entonces, wow, ¿cómo lograr eso? Entonces, estás viendo realmente que El Salvador puede llegar a hacer eso, y cualquier país lo puede llegar a hacer, pero quiero hacer, por la similitud que bien decías con El Salvador, quiero hacer esa comparación, y sobre todo porque estamos hablando del plan de El Salvador, pero como dicen, tú puedes cambiar, no puedes cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar la dirección en la que vas de la noche a la mañana. Estamos viendo muchas veces cambios que van en esa dirección, pero que toman tiempo. Estamos hablando que el cambio realmente donde vino de Singapur es de 1965 para acá, y ha venido transicionando. Y si nos vamos a tecnología, y en los últimos años ha venido justo en una economía digital, ya lo estamos viendo en El Salvador con el Bitcoin y todas las cosas, en un gobierno digital, que lo estamos viendo ahorita con este proyecto, y estamos viendo en una sociedad digital. O sea, ¿qué significa la sociedad digital? Es empoderar a las personas, a los ciudadanos, a que tengan ese conocimiento para poder realmente tener acceso
a todas esas ventajas que trae el poder tener la tecnología y cómo hacerla accesible a los ciudadanos. En Singapur es un caso de éxito para mí, digamos, todavía en proceso, pero que va muy, muy bien en esa dirección. Estamos hablando de que han hecho una solución, un plan estratégico para ese gobierno digital de 8 grandes áreas. En esas grandes áreas las podemos dividir en áreas que van para ayudar al empresario, al negocio, a las empresas privadas y trabajar en esa alianza. También estamos hablando otras digamos, áreas en el transporte urbano, en todos los trámites. También hablábamos la vez pasada algunas de las ventajas que podíamos tener de los trámites para sacar un DUI, un pasaporte que lo puede hacer overnight las 24 horas. Estamos hablando también de otras unidades para hacer los pagos electrónicos. Estamos hablando de otras unidades para integrarte todo, porque finalmente podremos decir, wow, pero es que tanta tecnología tan difícil para las personas y cómo van a hacer si ni saben usar una computadora, si ni saben entrar. Yo hago la pregunta, ¿qué persona en El Salvador no tiene un celular y tiene una cuenta de Facebook, tiene una aplicación? Facebook es más difícil muchas veces que su aplicación. Entonces, para eso también Singapur ha hecho una plataforma que hace la interfase para tener las aplicaciones al celular y que sean accesibles a todo el mundo, sean niños, sean ancianos, sean jóvenes, sean de bajos recursos, sean de altos recursos. Ahora, significa un reto grande. Lo que decíamos y lo hemos venido diciendo muchas veces, sobre todo nosotros que venimos del área de telecomunicaciones, el tener las redes, el acceso, una buena conectividad, pero, y eso, si lo vamos a ver, por un lado, facilita en casos como el de Singapur, que es más pequeño todavía y puedes hacer mucho más fácil esa conectividad y más accesible a todos lados. Se vuelve más retador, casos como por ejemplo aquí en Estados Unidos, en Texas, que es donde yo vivo, que el área es tan grande y cubrir todas esas áreas es un caso, y entonces el área rural es bien difícil. En El Salvador, es un reto, sí, es un reto mucho más grande que Singapur, pero se puede hacer y creo que se debe hacer y creo que se está trabajando en eso. Sí, vea, así un poco como resumen, el caso de Singapur ha identificado las necesidades que tiene y ha buscado la tecnología para poderlas resolver, ¿verdad? Es como lo podemos resumir, ¿no? Y en muchos casos se parece a El Salvador, y por eso lo escogimos, porque, por ejemplo, la densidad vehicular, si hay más gente, entre más gente por kilómetro, por metro cuadrado, más vehículos por metro cuadrado. Entonces, una solución digital para el transporte público, un mejor transporte público, automático, eh, aplicaciones que facilitan eso, ¿no? Una aplicación, un pago automático desde mi teléfono para no andar con efectivo. El transporte público, ya lo tengo yo ahí a la mano, no tengo que estarme preocupando por ir al banco a sacar efectivo para poder pagar mi transporte público, ni sacar una tarjeta especial. Y si la necesitara, pues tengo la aplicación que me facilita esos procesos, no una aplicación que me deja tramitar mi DUI, o a lo mejor me llega directamente o me lo envía de manera digital al celular. O sea, se ve muy bien que el celular en este caso se vuelve parte de la solución digital, ¿no? No podemos pensar en una sociedad digital sin tener un aparato móvil, ¿no? En este caso el celular, ¿no? Puede que en el futuro cambie a un reloj o que cambie a algo, lo que sea, pero en ese momento se ve que es el celular. También para incentivar la economía, ¿no? Tienen aplicaciones para poder que las empresas puedan accesar rápidamente y tramitar sus permisos eficientemente con el gobierno, ¿no? Entonces, eso es un gobierno digital que va cubriendo las necesidades que ha identificado como prioritarias, ¿no? El Salvador, en este caso, ha identificado como prioritario la educación, la salud
y la modernización de su gobierno. Entonces, es, como bien lo mencionaban ustedes dos, es va en ese pensamiento. Ahí es optimista. No sé, unas palabras finales ahí, Mauricio, para cerrar. ¿Qué piensa usted de viendo Singapur, si El Salvador lo logrará? ¿Está lejos, está cerca o cómo lo ve? Y yo lo dije hace un par de años que me invitaron a dar una charla a unos maestros de un colegio, que el mundo ya cambió. En el pasado uno leía y aprendía. Ahora el mundo nos ha obligado a hacer para aprender. Estamos obligados a aprender, pero haciendo y puliendo los métodos en el camino. Desde cualquier punto que lo veamos, la tecnología vino para quedarse, nos guste o no nos guste, y lo más importante es que nos involucremos. Interesante también que el gobierno ha establecido 3 áreas: salud y educación, que son la base también para que desde allí, cuando ya se tenga un gobierno digital, la gente esté también educada. Ojalá conozcamos plataformas, ¿verdad?, donde se le explique al niño y al adulto mayor, digo yo, que son las áreas más sensibles, para que puedan hacer uso de lo que el gobierno mismo pueda desarrollar. Ya lo vimos en Singapur, de que tienen varias plataformas, tienen varias áreas como estrategia digital. Habría que escuchar la estrategia digital de nuestro país, El Salvador, a ver por dónde es que va a comenzar. Sabemos que el gobierno tiene mucha interacción con todos sus habitantes, con todas sus empresas, y yo creo que sin que veamos por el momento la parte mala, que tal vez más adelante podríamos comentarla, yo creo que la oportunidad es de oro, y pues cuenten con nosotros para conversar. Si quieren saber un poquitito más sobre esto, pasamos leyendo, nos gusta y tenemos buenas bases para aprender. No lo sabemos todo, pero sí, tenemos buenas bases para aprender, y bueno, nos ponemos a sus órdenes por si quieren discutir o aprender junto con nosotros, ¿verdad? Y tú, Enrique, para ir cerrando ahí, tus pensamientos, opiniones sobre el paralelo ahí entre Singapur y El Salvador? ¿Es posible, no es posible? Mira, yo creo que las limitantes las tenemos siempre en la mente, todos. Todo lo que nosotros digamos que no es posible, no es posible porque nosotros nos ponemos esas limitantes. Sí, yo sí lo veo posible. Hay unas grandes oportunidades y de lograr eso y lograr más todavía. De verdad que estamos entrando nada más, como lo hemos venido diciendo. Lo dijimos desde principios de 2023 y hemos visto unos cambios enormes en lo que va del año ahorita. Y eso es nada más el comienzo de una nueva era que estamos hablando de que comenzó ya muchos años atrás. Pero si lo vemos ya un poquito con más fuerza, la cuarta revolución industrial comenzó a llamarse como tal en el 2015, 2016. Eso viene con inteligencia artificial, con Big Data, con IoT, como hemos dicho, hay sensores, hay un montón de cosas, pero hay un cambio cultural atrás, un cambio cultural, como bien lo decías tú, por ejemplo, los problemas que enfrenta El Salvador también en cuestiones de tráfico, de transporte. Sí, pero dejar su carro. Singapur, siendo la cuarta potencia a nivel mundial, es el lugar donde es más caro adquirir un vehículo. ¿Por qué? Porque promueven mucho el transporte urbano ¿cómo se llama? Pero tienen uno de los mejores transportes urbanos en el mundo, transporte público. Entonces, y lo están digitalizando cada vez más. Ahora, todo eso también viene con muchas, como lo hemos venido diciendo, hay pros, hay contras, riesgos, beneficios. Hay muchos sensores que se van a poner también con lo de IoT para medir. Eso lo tiene ya Singapur, donde tienen medida la población por tantos lados. Como bien decía, ahora uno anda un smartwatch, puede mandar señal, recibir, etcétera. Sabe los pulsos, cómo va la población, etcétera. Se puede medir muchísima información hoy en día y tomar decisiones. Si se van a tomar bien, espero que sí. Yo creo que sí. Yo creo
en las oportunidades que da todo esto. Hay mucho desarrollo, muchas cosas que se van a lograr. Otra pieza clave que digo yo siempre es atraer la inversión. Atraer la inversión. El Salvador lo está haciendo también, está trayendo, llevar Google es clave, y eso mismo va a crear, primero Dios, plataformas, como bien lo decías tú, como ya las han creado en Singapur, plataformas para incentivar ese comercio, para hacer como el Go Business que tienen en Singapur, que es para ayudar a trabajar a la empresa privada, y también plataformas para crear, ser el ambiente, digamos, para crear soluciones digitales también para la empresa privada, para la persona, y que poder desarrollar todo un país y atraer más inversión y sacar más las exportaciones, que vamos a ir viendo. Wow, de verdad, preparémonos. Como siempre decimos, la clave está en uno. ¿Qué tanto se va a preparar? Por eso la última fase que lo tenía ahí, y quizás no la última, sino que va en paralelo, es la sociedad digital. ¿Nos estamos convirtiendo en esa sociedad digital nosotros? Eso es lo de preguntarse. Sí, el gobierno va a implementar esa educación y todo, pero no hay por qué esperar. La información ya está, las capacitaciones ya están. Ahora usted puede tener su título, ¿cómo se llama? Su certificación en Internet, y preparémonos para el mañana, como siempre decimos. Get ready for tomorrow. Sí, claro. Ah, pues claro, y tengamos en mente que Singapur, su transformación obviamente empezó mucho antes que El Salvador, pero su transformación digital tampoco es de 50 años atrás, porque 50 años atrás no existía esta tecnología. Esta tecnología ha venido en las últimas décadas, entonces no, la velocidad a la que El Salvador se podría desarrollar también podría ser más rápido incluso que Singapur. O sea, esa esperanza tenemos nosotros. Eh, Obviamente también tiene sus retos, ¿no? Pero el modelo de Singapur, en el cual ellos piensan no solo en el gobierno, sino como el gobierno interactúa con las personas, con la transformación digital para mejorar el nivel de vida, eso sería interesante, y tenemos esperanza que suceda en El Salvador, ¿no? Y también, pues claro, como siempre decimos, estamos aquí para guiarlos, no sé, entonces estamos aquí dispuestos, y pues en cualquier momento escríbanos, chatéenos y pongámonos en comunicación. Pues nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.